Atrapé a mi vecina en el jardín, y descubrí que huía del ejército. El sol de la mañana iluminaba suavemente el jardín de Tomás. Él estaba sentado en su silla de mimbre favorita, con las piernas cruzadas y una taza de café humeante entre las manos. La brisa fresca traía el aroma de la tierra húmeda y de las flores que acababan de florecer. Era uno de esos días en los que todo parecía tranquilo, y la rutina de mirar los pájaros y las hojas moviéndose al viento le resultaba reconfortante. Vivía solo en su casa desde hacía unos años, disfrutando de la calma que le ofrecía su vecindario. Sin embargo, esa tranquilidad estaba a punto de ser alterada por algo que nunca habría imaginado. Desde su lugar habitual, Tomás podía ver la casa de su vecina, Mariana, una mujer joven que se había mudado hacía aproximadamente 6 meses. Ella no hablaba mucho con nadie, y aunque siempre saludaba con una sonrisa ligera, mantenía su vida para ella misma. Sus cortinas siempre estaban parcialmente cerradas, y rara vez se la veía en el jardín. Eso hacía que Tomás sintiera cierta curiosidad. ¿Quién era realmente Mariana? Pero hasta ahora, todo lo que sabía sobre ella eran pequeñas piezas de su vida: el aroma de su café por las mañanas, el sonido de su risa cuando hablaba por teléfono, y la manera en que cuidaba meticulosamente las flores en su pequeño jardín delantero. Esa mañana, mientras Tomás revolvía su café con la cucharilla, algo llamó su atención. Entre los arbustos que bordeaban la casa de Mariana, una sombra se movió rápidamente. Primero pensó que sería un gato, pero luego notó que la figura era demasiado alta para ser un animal. Se inclinó un poco más hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, intentando no hacer ruido. Sus ojos se encontraron con los de Mariana, quien estaba agachada entre las plantas, como si estuviera escondiendo algo. La manera en que se movía era cautelosa, casi temerosa, y parecía mirar a todos lados para asegurarse de que nadie la estuviera viendo. Tomás sintió un escalofrío de curiosidad. No era normal ver a alguien comportarse de esa manera, sobre todo alguien que parecía llevar una vida tranquila y ordenada. Decidió quedarse quieto, observando con discreción, tratando de entender qué estaba pasando. Mariana sostenía una bolsa pequeña, de esas que se pueden cerrar con cremallera. La movía con cuidado, como si cada movimiento pudiera delatarla. Parecía que intentaba sacar algo o guardar algo en un lugar específico del jardín. La escena tenía algo extraño, casi misterioso, y la intriga de Tomás aumentó. No pasó mucho tiempo antes de que Mariana se levantara abruptamente. Su expresión cambió, de concentrada pasó a alerta. Miró rápidamente hacia la calle, y luego hacia los lados, como asegurándose de que nadie la estuviera observando. Tomás contuvo la respiración, intentando no hacer el más mínimo ruido. Quería saber qué estaba sucediendo, pero también sabía que no debía ser descubierto. Mariana, con pasos silenciosos, comenzó a caminar hacia la parte trasera del jardín, y Tomás se dio cuenta de que parecía estar dirigiéndose a un pequeño portón que daba al terreno baldío que separaba las casas. El corazón de Tomás comenzó a latir más rápido. La sensación de estar espiando algo prohibido se mezclaba con una curiosidad que no podía controlar. Él no podía entender por qué Mariana parecía tan nerviosa. ¿Qué podría estar haciendo a esa hora de la mañana? Mientras pensaba en esto, recordó que la vida de los vecinos siempre tenía historias que uno desconocía, y que muchas veces lo cotidiano no era tan simple como parecía. Mariana parecía tener algo importante que esconder, algo que la hacía actuar con tanta cautela. Decidió que era momento de acercarse, aunque fuera con cautela. Se levantó lentamente, asegurándose de que su silla no hiciera ningún ruido. Caminó hacia la cerca que separaba ambos jardines, usando los arbustos como cobertura. Cada paso debía ser silencioso, el crujido de una hoja podía delatarlo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se apoyó ligeramente sobre la cerca para mirar mejor. Lo que vio lo sorprendió. Mariana estaba revisando un pequeño paquete, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, y parecía que estaba preparando algo para llevárselo consigo. Su expresión denotaba preocupación y un poco de miedo.
Tomás sintió un impulso de hablar, de preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo en la manera en que Mariana se movía le decía que no debía intervenir directamente. Era como si estuviera en un mundo propio, y cualquier interrupción podría causar un problema. En cambio, decidió quedarse en silencio, observando y tratando de entender. Mientras lo hacía, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Mariana llevaba ropa que no coincidía con la temporada ni con la comodidad del jardín. Su atuendo era más funcional, con colores oscuros y prácticos, como si estuviera lista para moverse rápidamente y sin ser vista. La curiosidad de Tomás se mezcló con una creciente sensación de preocupación. ¿Qué estaba pasando realmente con su vecina? Nunca se lo habría imaginado. Mariana no parecía simplemente escondiendo algo doméstico, había algo más profundo, algo que explicara su nerviosismo y su discreción. Tomás respiró hondo, tratando de calmarse, y decidió que debía mantenerse alerta durante el resto del día para ver qué más sucedía. Mientras regresaba a su silla, no podía dejar de mirar hacia el jardín de Mariana. Se sentía como si estuviera a punto de descubrir un secreto que cambiaría la manera en que veía a su vecina. Esa sensación de misterio lo mantenía intrigado, y por primera vez en mucho tiempo, su tranquila mañana se llenó de una emoción que no esperaba. Estaba a punto de entrar en un mundo desconocido, donde las apariencias no eran lo que parecían y donde cada movimiento podía revelar más de lo que uno deseaba saber. Tomás volvió a su taza de café, pero ya no podía concentrarse en el aroma ni en el sabor. Sus pensamientos giraban alrededor de Mariana y de lo que podría estar haciendo. La mañana avanzaba lentamente, pero para él cada minuto parecía eterno. El sol se movía lentamente por el cielo, iluminando los detalles del jardín, las flores y las sombras, y Tomás se dio cuenta de que estaba viviendo un momento que jamás olvidaría. La vida cotidiana de su vecindario, hasta ese instante monótona y tranquila, empezaba a transformarse en algo intrigante y lleno de preguntas sin respuesta. A medida que los minutos pasaban, Mariana desapareció de su vista. Tomás se quedó observando el pequeño portón por el que había salido, preguntándose hacia dónde podría haber ido y por qué parecía tan apresurada. La intriga era casi insoportable, y su mente comenzaba a imaginar escenarios que iban desde lo cotidiano hasta lo inesperado. Sabía que algo importante estaba sucediendo, algo que no se podía ignorar, y que él estaba en la posición perfecta para presenciarlo, aunque solo fuera desde la distancia. Finalmente, decidió que debía mantener la calma y observar discretamente durante los próximos días. Mariana era más que una simple vecina reservada. Parecía tener un secreto que la consumía, y Tomás sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su rutina para siempre. El sol ya estaba alto en el cielo, y la brisa seguía moviendo las hojas, como si el jardín mismo le susurrara que estaba a punto de comenzar una historia que jamás olvidaría. Después de aquel primer encuentro que lo había dejado tan intrigado, Tomás no podía concentrarse en nada. Cada sonido, cada sombra en su jardín, le hacía recordar a Mariana y a ese extraño paquete que había visto. Durante toda la mañana, no dejó de pensar en lo que podría contener, ni en el motivo de su comportamiento tan cauteloso. Era evidente que no se trataba de algo común, pero tampoco quería imaginar cosas demasiado oscuras. Sin embargo, la curiosidad le pesaba, y sabía que tarde o temprano tendría que descubrirlo por sí mismo. Al día siguiente, Tomás se levantó temprano, más temprano que de costumbre. Había decidido que observaría a Mariana con más cuidado, tratando de entender qué estaba haciendo y por qué parecía tan nerviosa. Preparó su café, se sentó en su silla favorita y mantuvo la mirada fija en la casa de su vecina. Al principio, todo parecía tranquilo, las cortinas cerradas, el silencio del vecindario, el canto de los pájaros como si nada extraño estuviera ocurriendo. Pero Tomás sabía que la calma era engañosa. Su intuición le decía que algo importante estaba por suceder. Pasó casi una hora sin que ocurriera nada, hasta que, de repente, vio a Mariana salir de su casa con paso rápido y decidido.
Llevaba la misma ropa oscura y práctica que la había visto antes, y en las manos sostenía un pequeño bolso que parecía contener algo importante. Su manera de mirar alrededor, asegurándose de que nadie la siguiera, hizo que Tomás sintiera una mezcla de preocupación y fascinación. No podía evitar preguntarse por qué alguien viviría con tanto cuidado, escondiendo su vida incluso de los vecinos más cercanos. Tomás decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Esta vez, salió de su jardín con mucho cuidado, siguiendo a Mariana a cierta distancia. Caminaba por las sombras, usando los arbustos y las paredes como protección para no ser visto. Cada paso debía ser silencioso, el crujido de una hoja o el roce de una rama podía delatarlo. Mientras avanzaba, sentía cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, mezclada con la curiosidad que lo impulsaba a descubrir la verdad. Mariana caminaba con rapidez, pero sin perder la calma. Parecía conocer cada rincón del camino que seguía, como si hubiera recorrido esa ruta muchas veces antes. Tomás la observaba con atención, notando cada gesto, cada movimiento. Su nerviosismo no desaparecía, pero tampoco parecía perder el control. Al contrario, parecía estar concentrada en algo mucho más grande que él o que cualquier cosa cotidiana. Por momentos, parecía que su mente estaba ocupada resolviendo un problema urgente, mientras su cuerpo se movía con precisión. Después de unos minutos, Mariana llegó a un pequeño callejón que daba acceso a un terreno baldío detrás de varias casas. Allí se detuvo y miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca. Tomás, escondido detrás de un muro bajo, observaba con cuidado. Su corazón latía con fuerza, la tensión era casi palpable. En ese momento, Mariana abrió su bolso y sacó algunos papeles que miró con rapidez. Luego, revisó algo que parecía un dispositivo pequeño, como si necesitara asegurarse de que todo estuviera en orden antes de continuar. Lo que más sorprendió a Tomás fue la forma en que Mariana actuaba. No había miedo visible, pero sí una determinación clara. Cada movimiento estaba calculado, como si estuviera acostumbrada a manejar situaciones difíciles. Tomás comenzó a sospechar que su vecina estaba involucrada en algo mucho más complejo de lo que podría haber imaginado. No era simplemente una persona reservada, había algo en su comportamiento que indicaba que estaba protegiendo un secreto importante. Mientras observaba, Tomás notó que Mariana se detuvo un momento para escuchar. Levantó la cabeza y miró hacia ambos lados del callejón, asegurándose de que no hubiera peligro. Su concentración era total, y parecía que cada segundo contaba. Tomás sintió un escalofrío, algo le decía que esa mujer estaba en riesgo, y que cualquier error podría tener consecuencias graves. Se preguntó si debía acercarse y hablarle, ofrecer ayuda, pero algo en la mirada de Mariana le dijo que no era el momento. Este era un asunto que ella debía manejar por sí misma, al menos por ahora. De repente, Mariana comenzó a caminar hacia el bosque cercano, un lugar que Tomás conocía poco. Era un terreno irregular, con árboles densos y arbustos altos que escondían los caminos. Mariana se movía con facilidad, como si conociera cada sendero y cada obstáculo. Tomás la siguió con cuidado, manteniendo la distancia y usando los árboles como cobertura. Mientras avanzaba, su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de imaginar qué podía estar ocurriendo. La situación parecía sacada de una película de misterio, pero estaba ocurriendo justo frente a él. A medida que se internaban en el bosque, Mariana finalmente se detuvo en un claro pequeño y aislado. Allí, abrió el bolso y comenzó a revisar nuevamente los papeles y el pequeño dispositivo que llevaba. Tomás se acercó un poco más, pero sin hacer ruido. Su curiosidad era irresistible, y la necesidad de comprender la situación lo impulsaba a observar cada detalle. Entonces, Mariana habló, aunque no se dio cuenta de que alguien la escuchaba, murmuró palabras que Tomás apenas pudo entender, pero que le dieron un indicio sobre lo que sucedía. Tomás escuchó con atención. Mariana mencionaba lugares, nombres y fechas, y todo parecía relacionado con algo que debía hacer muy pronto.
La tensión en su voz le decía que no se trataba de un juego ni de algo trivial. Había un motivo importante detrás de su comportamiento, algo que explicaba su cautela y su necesidad de moverse con discreción. Tomás comenzó a entender que la vida de Mariana estaba atravesada por situaciones que él ni siquiera había imaginado, y que su rutina tranquila como vecina era solo la superficie de algo mucho más profundo. De repente, Mariana guardó rápidamente los papeles en su bolso y se levantó. Miró a su alrededor con una expresión de alerta total. Parecía que alguien o algo podría aparecer en cualquier momento. Tomás sintió cómo la tensión aumentaba en su pecho. Cada gesto de Mariana estaba cargado de significado, no estaba simplemente caminando por el bosque, estaba tomando decisiones que podrían cambiar su destino. Tomás comprendió que estaba presenciando un momento crucial en la vida de su vecina y que cualquier error de su parte podría arruinarlo todo. Mientras Mariana continuaba caminando, Tomás se dio cuenta de algo inesperado. Había un grupo de personas a cierta distancia que parecían buscar algo o a alguien. No podía distinguir claramente quiénes eran, pero la forma en que se movían indicaba que no era casualidad. Mariana aceleró el paso, moviéndose con rapidez y evitando ser vista. Tomás sintió un nudo en el estómago, parecía que su vecina estaba huyendo de algo mucho más grande que él, algo que podría ponerla en peligro. La urgencia en sus movimientos era inconfundible, y Tomás comprendió que debía actuar con cuidado. Finalmente, Mariana llegó a un pequeño refugio improvisado entre los árboles, un lugar que parecía haber sido preparado con anticipación. Allí se detuvo y revisó nuevamente sus pertenencias, asegurándose de que todo estuviera en orden. Tomás la observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. Había descubierto un lado de Mariana que nadie en el vecindario conocía, una mujer capaz de enfrentar desafíos inesperados, moviéndose con determinación y prudencia. En ese momento, Tomás comprendió que su vida cotidiana estaba a punto de cambiar. Lo que había comenzado como simple curiosidad se transformaba en una historia que involucraba misterio, peligro y decisiones importantes. Mariana no era solo su vecina reservada, era alguien cuya vida estaba marcada por secretos que podían afectar a más personas de lo que él imaginaba. La intriga y la emoción se mezclaban con el temor, y Tomás se dio cuenta de que estaba presenciando el comienzo de algo mucho más grande que él. Tomás permaneció oculto entre los arbustos, observando cómo Mariana revisaba una vez más el pequeño refugio improvisado que había encontrado entre los árboles. Era un lugar modesto, casi invisible para cualquiera que no supiera dónde buscar, pero parecía suficiente para pasar un tiempo sin ser detectada. Mariana respiraba con dificultad, como si estuviera conteniendo algo más que la fatiga del camino, había tensión en cada gesto, en cada movimiento de sus manos. Tomás sentía cómo su curiosidad y preocupación se mezclaban, y sabía que debía acercarse más para entender lo que estaba pasando. Con pasos cautelosos, se movió entre los árboles, manteniendo siempre la distancia. No quería asustarla ni ser descubierto, pero la intriga lo empujaba a acercarse lo suficiente para escuchar o ver más de cerca. A medida que se aproximaba, notó que Mariana sacó un cuaderno pequeño y comenzó a escribir algo con rapidez. Sus palabras eran rápidas, trazadas con cuidado, como si cada línea fuera importante. Tomás no podía leer exactamente lo que escribía, pero la intensidad de su concentración le indicaba que estaba registrando información vital, probablemente relacionada con lo que la había llevado a huir. Mientras la observaba, Tomás recordó todas las pistas que había visto en los días anteriores, la ropa práctica y oscura, la bolsa con papeles, la manera en que Mariana miraba alrededor con atención, y la rapidez con la que se movía. Todo encajaba en una imagen que aún no podía comprender completamente, pero que le daba un indicio de que su vecina estaba involucrada en algo serio. Algo que requería discreción, planificación y valentía. Cada vez que pensaba en lo que ella estaba haciendo, sentía un respeto profundo por su determinación. Después de escribir durante varios minutos, Mariana se levantó y comenzó a organizar sus pertenencias.
Parecía que estaba planeando moverse nuevamente, y Tomás entendió que no podía quedarse allí mucho tiempo observando sin arriesgarse a ser visto. Entonces, decidió acercarse un poco más, apoyándose en los árboles y en la sombra que ofrecían los arbustos. Cada paso debía ser medido, cada movimiento cuidadosamente calculado. La tensión en el aire era palpable, y Tomás sentía como el corazón le latía con fuerza mientras se acercaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Mariana se detuvo de repente, como si hubiera escuchado algo. Se volvió rápidamente, mirando a su alrededor con ojos alerta. Tomás contuvo la respiración, esperando no ser detectado. Por un momento, pensó que lo había visto, pero luego Mariana bajó la guardia y continuó con sus movimientos. Él sintió un alivio momentáneo, pero sabía que debía ser más cauteloso. La situación era delicada, y cualquier error podía arruinar todo. Mariana abrió la bolsa y sacó un sobre que parecía contener documentos importantes. Tomás observó con atención cómo los revisaba con cuidado, asegurándose de que estuvieran completos y en buen estado. Cada gesto parecía indicar que lo que llevaba consigo era valioso y delicado. De repente, Mariana murmuró palabras que Tomás apenas alcanzó a escuchar, mencionaba lugares, personas y fechas, confirmando sus sospechas de que estaba huyendo por algo más grande que un simple problema personal. La tensión en el aire aumentó cuando Mariana guardó los documentos rápidamente y miró hacia el sendero que conducía fuera del bosque. Tomás comprendió que ella estaba lista para moverse de nuevo, y supo que si quería seguirla, debía hacerlo sin perderla de vista. Con mucho cuidado, continuó avanzando, asegurándose de permanecer entre la sombra de los árboles y sin hacer ruido. Cada paso debía ser medido, cada movimiento debía ser silencioso. La emoción de la persecución lo mantenía alerta y concentrado. A medida que avanzaban, Tomás notó que Mariana comenzaba a mostrar signos de cansancio. Su respiración era más pesada y sus pasos más lentos, aunque seguía moviéndose con determinación. Esto le dio a Tomás una sensación de urgencia, debía ayudarla de alguna manera, o al menos asegurarse de que no estuviera sola en lo que claramente era una situación peligrosa. Sin embargo, sabía que no podía revelar su presencia todavía, debía esperar el momento adecuado para intervenir. Finalmente, Mariana llegó a un claro más grande, donde parecía haberse preparado para pasar un tiempo sin ser vista. Sacó un pequeño mapa y comenzó a revisarlo con atención, como si estuviera planificando su próximo movimiento. Tomás se acercó un poco más, moviéndose con cuidado entre la maleza. Cada detalle que observaba le daba más pistas sobre la situación. Mariana estaba huyendo de algo que la presionaba, y necesitaba moverse con rapidez y discreción. Todo su comportamiento indicaba que su vida estaba en juego de alguna manera. Mientras la observaba, Tomás comenzó a sentir una mezcla de admiración y preocupación. Mariana no era simplemente una vecina reservada, era alguien capaz de enfrentar desafíos inesperados con inteligencia y valor. Cada decisión que tomaba, cada movimiento que hacía, demostraba una determinación que Tomás no había visto antes. No podía evitar sentirse impresionado por su capacidad para manejar una situación tan complicada sin perder la calma. Después de revisar el mapa, Mariana guardó nuevamente sus pertenencias y comenzó a caminar hacia un sendero más estrecho que se internaba en el bosque. Tomás la siguió con cuidado, asegurándose de que su presencia no fuera detectada. La adrenalina lo mantenía alerta, pero también estaba consciente del riesgo. Si alguien más la buscaba y la encontraba, todo podría complicarse. Cada paso estaba cargado de tensión, y Tomás sentía que estaba viviendo un momento que nunca olvidaría. Mientras caminaban, Mariana comenzó a hablar en voz baja consigo misma, repitiendo nombres, lugares y estrategias. Tomás se dio cuenta de que estaba organizando su plan de manera minuciosa, asegurándose de que nada se olvidara. Esto confirmó sus sospechas. Mariana no estaba simplemente huyendo de un problema menor, sino que estaba enfrentando una situación que requería planificación y cuidado extremo. La determinación en su voz y la precisión de sus movimientos lo dejaron asombrado.
De repente, Mariana se detuvo y miró a su alrededor con expresión alerta. Parecía que había sentido algo, o que estaba escuchando algún sonido a distancia. Tomás se quedó quieto, conteniendo la respiración, mientras ella revisaba el entorno. Después de unos segundos, se relajó y continuó su camino, pero Tomás comprendió que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Cada decisión que Mariana tomaba estaba llena de riesgo, y él estaba allí, observando, sintiendo la tensión de cada instante. Mientras avanzaban, Tomás comenzó a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Mariana estaba claramente huyendo de algo que la presionaba, y aunque él no conocía todos los detalles, podía percibir la gravedad de la situación. La manera en que se movía, la urgencia en sus gestos, y la concentración absoluta en cada acción indicaban que su vida estaba atravesada por desafíos inesperados. Tomás sentía una mezcla de respeto y preocupación, y sabía que debía estar preparado para lo que viniera. Finalmente, Mariana llegó a un lugar más abierto, donde parecía haber planeado descansar por un momento. Sacó nuevamente sus documentos y comenzó a revisarlos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Tomás observó cada gesto, cada movimiento, comprendiendo que cada detalle era importante para ella. Su dedicación y cuidado eran impresionantes, y él comenzaba a entender la magnitud de la situación. Mariana no estaba simplemente escondiéndose, estaba tomando decisiones estratégicas para protegerse y avanzar de manera segura. En ese momento, Tomás comprendió algo fundamental: Mariana necesitaba ayuda, pero debía ser discreta y cuidadosa. No podía acercarse sin pensar, ni podía intervenir de manera impulsiva. La situación requería paciencia, observación y decisión estratégica. Tomás respiró hondo, sintiendo la responsabilidad de su papel en esta historia inesperada. Aunque solo era un vecino, ahora estaba involucrado en un asunto que podía cambiar la vida de ambos. Mientras observaba, Mariana terminó de revisar sus documentos y comenzó a guardar todo cuidadosamente. Parecía estar lista para continuar su camino, y Tomás supo que debía decidir rápidamente si la seguiría más de cerca o esperaría el momento adecuado para acercarse. La tensión era palpable, y él sentía como cada segundo contaba. La vida de Mariana dependía de cada acción que tomaba, y él debía ser consciente de su papel en este delicado equilibrio. Finalmente, Mariana levantó la vista hacia el bosque, respiró profundo y comenzó a caminar hacia un sendero oculto entre los árboles. Tomás la siguió con cuidado, consciente de cada sonido y cada sombra. Sabía que estaba presenciando una historia que cambiaría su rutina y su percepción de la vida para siempre. Mariana no era solo su vecina, era alguien enfrentando desafíos que requerían valentía, inteligencia y discreción. Y él estaba allí, aprendiendo, observando y preparándose para intervenir cuando fuera necesario. El bosque se volvía cada vez más denso a medida que Mariana avanzaba. Los rayos de sol apenas lograban atravesar las copas de los árboles, creando sombras largas que se mezclaban con la tierra húmeda y las hojas caídas. Tomás la seguía cuidadosamente, manteniendo suficiente distancia para no ser visto, pero lo suficientemente cerca como para percibir cada gesto, cada respiración, cada paso apresurado. Sabía que este era un momento crucial, algo estaba a punto de suceder, y la vida de Mariana dependía de cada decisión que tomaba. Mientras avanzaban, Mariana se detuvo repentinamente. Tomás, oculto detrás de un tronco grande, sintió un escalofrío. Ella miraba a su alrededor con ojos llenos de tensión, como si pudiera sentir que alguien la seguía. Su respiración era rápida, medida, pero contenía una alerta constante. Tomás comprendió que Mariana estaba más vulnerable de lo que parecía, y que cualquier error podría cambiarlo todo. Decidió moverse aún más lentamente, controlando cada paso, escuchando el sonido de las hojas bajo sus pies y respirando en silencio para no delatarse. Mariana sacó nuevamente su bolso y revisó algo dentro. Esta vez, Tomás pudo notar claramente que había documentos importantes, papeles que parecían instrucciones o permisos, y un pequeño dispositivo que brillaba ligeramente con la luz que se filtraba entre los árboles.
Su comportamiento era calculado, ella necesitaba asegurarse de que todo estuviera en orden antes de continuar, y parecía que el tiempo era un factor crítico. Tomás se dio cuenta de que la situación era más seria de lo que había imaginado, no se trataba solo de una vecina reservada, sino de alguien que estaba huyendo de un conflicto real y urgente. De repente, Mariana levantó la cabeza y escuchó un ruido a lo lejos. Tomás se quedó congelado, intentando distinguir si el sonido provenía de algún animal o de otra persona. Mariana parecía escuchar con la misma atención, y por un momento sus miradas se cruzaron. Ella se tensó, comprendiendo que estaba cerca de ser descubierta. Tomás contuvo la respiración, deseando no ser visto, mientras observaba cómo Mariana tomaba una decisión rápida, guardó todo en su bolso y comenzó a moverse hacia un sendero más oculto entre los árboles. Mientras corría, Tomás se dio cuenta de algo sorprendente: Mariana no estaba simplemente huyendo, sino que parecía tener un plan claro para llegar a un lugar seguro. Su manera de moverse era ágil, evitando ramas y obstáculos, calculando cada paso con precisión. Tomás quedó impresionado, nunca había visto a alguien manejar una situación de riesgo con tanta determinación y cuidado. Cada gesto de Mariana reflejaba coraje y estrategia, y Tomás comenzó a comprender que la historia que estaba presenciando era mucho más grande de lo que él había imaginado. Al internarse más en el bosque, Mariana se detuvo frente a un pequeño claro escondido entre los árboles. Allí había construido un improvisado refugio con ramas y hojas, suficiente para protegerse por un tiempo. Tomás la observó mientras inspeccionaba el lugar, asegurándose de que nadie pudiera verla desde fuera. La tensión en su rostro mostraba que no podía bajar la guardia ni por un instante. Cada detalle importaba, cada movimiento podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de su plan. En ese momento, Mariana sacó nuevamente los documentos y comenzó a leerlos con atención. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, verificando fechas, nombres y lugares. Tomás pudo percibir que se trataba de información vital, algo que podría explicar por qué ella estaba huyendo. Su intuición le decía que estos documentos contenían órdenes o instrucciones relacionadas con el ejército o con algún tipo de servicio obligatorio que Mariana estaba intentando evitar. La tensión crecía con cada segundo que pasaba, y Tomás comprendió que estaba frente a un conflicto mucho más serio de lo que parecía al principio. De repente, Mariana murmuró palabras que Tomás apenas pudo escuchar. Hablaba de documentos que no podía entregar, de órdenes que debía evitar cumplir, y de la necesidad de encontrar un lugar seguro antes de que alguien la alcanzara. Cada palabra confirmaba las sospechas de Tomás: Mariana estaba huyendo del ejército, y su vida estaba en riesgo. Sentía cómo la adrenalina corría por su cuerpo. La vecina que él había considerado reservada y tranquila estaba enfrentando un dilema que podía ponerla en peligro grave. Mientras Mariana continuaba organizando sus documentos, un sonido llamó su atención. Se levantó rápidamente, observando alrededor con mirada alerta. Tomás se escondió detrás de un árbol cercano, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Parecía que alguien se acercaba al claro, y Mariana reaccionó con rapidez. Guardó todo en su bolso, se puso de pie y comenzó a moverse hacia un sendero oculto que la sacaría del claro de manera segura. Tomás la siguió sin hacer ruido, consciente de que cada segundo podía ser crítico. A medida que avanzaban, Mariana comenzó a hablar en voz baja consigo misma, revisando mentalmente los pasos que debía seguir para llegar a un lugar seguro. Sus palabras confirmaban la magnitud del riesgo: debía evitar ser detectada, moverse con rapidez y mantener la calma en todo momento. Tomás comprendió que estaba aprendiendo más sobre su vecina en esos instantes que en todos los meses anteriores que había vivido junto a ella. Mariana no era simplemente reservada, era inteligente, valiente y capaz de enfrentar situaciones extremas sin perder la cabeza. En un momento, Mariana se detuvo y miró hacia atrás, como si quisiera asegurarse de que nadie la estaba siguiendo. Tomás contuvo la respiración, sintiendo la tensión de la situación.
Su decisión de seguirla sin ser visto había sido correcta, pero ahora comprendía que cualquier error podía costarle caro a ambos. Mariana continuó caminando, y Tomás notó que sus pasos eran más firmes, más seguros, como si hubiera encontrado una ruta que conocía bien y que la acercaba a la seguridad. Finalmente, llegaron a un punto donde el bosque se abría ligeramente, revelando un sendero que conducía hacia la ciudad, pero aún lo suficientemente aislado para que nadie los detectara. Mariana se detuvo y revisó nuevamente los documentos y el dispositivo que llevaba, asegurándose de que todo estuviera en orden. Tomás comprendió que este era el momento crucial, cualquier paso en falso podría arruinar el plan de Mariana. Su respiración era rápida, pero controlada, y sus movimientos reflejaban una concentración absoluta. Tomás decidió acercarse un poco más, pero esta vez con cuidado para que Mariana lo notara. No quería asustarla, sino mostrarle que podía confiar en él si era necesario. Se dejó ver lentamente, levantando las manos en señal de paz. Mariana lo miró con sorpresa, su mirada reflejaba mezcla de miedo y desconfianza. Tomás habló con voz calmada, explicando que solo quería ayudar y que no había ningún peligro. Mariana lo observó unos segundos, evaluando la situación, y finalmente asintió ligeramente, aceptando que él podía acompañarla. A partir de ese momento, Tomás se convirtió en un aliado inesperado. Juntos comenzaron a moverse con más cuidado, revisando cada paso, observando cada sonido, y asegurándose de que no fueran descubiertos. Mariana compartió con él fragmentos de su historia, la razón por la que debía huir, la importancia de los documentos que llevaba, y la urgencia de llegar a un lugar seguro antes de que alguien la encontrara. Cada palabra aumentaba la tensión, pero también la conexión entre ellos. Tomás comprendió que ahora estaba involucrado en algo mucho más grande que una simple curiosidad de vecino. Mientras avanzaban, Mariana explicó que había recibido órdenes del ejército que no podía cumplir por razones personales y que huir era la única opción para proteger su vida y sus convicciones. Tomás escuchaba atentamente, entendiendo la magnitud del conflicto. No se trataba solo de un problema legal o administrativo, era una situación que afectaba directamente la seguridad y la libertad de Mariana. Cada paso que daban los acercaba a la seguridad, pero también aumentaba la sensación de riesgo, haciendo que cada segundo contara. La tensión alcanzó su punto máximo cuando escucharon voces a lo lejos. Mariana se detuvo rápidamente, escondiéndose detrás de un árbol, mientras Tomás hacía lo mismo. Parecía que alguien estaba buscando en la zona, y ambos permanecieron en silencio, conteniendo la respiración. Las voces se acercaban, y Tomás sintió como su corazón latía con fuerza. Mariana respiraba lentamente, concentrándose en cada sonido, y finalmente decidió que era el momento de moverse de nuevo. Con pasos firmes pero cuidadosos, continuaron avanzando, evitando ser detectados. Después de varios minutos de tensión extrema, lograron pasar por la zona sin ser descubiertos. Mariana suspiró aliviada y agradeció a Tomás por acompañarla. Él comprendió que su vida cotidiana había cambiado por completo, lo que comenzó como curiosidad se había convertido en un compromiso real para ayudar a alguien que estaba enfrentando un peligro inesperado. La conexión entre ambos se fortalecía a medida que compartían la experiencia, y Tomás entendió que estaba presenciando y participando en una historia que nunca olvidaría. Después de cruzar la zona peligrosa del bosque, Mariana y Tomás encontraron un lugar más seguro, un pequeño claro donde podían detenerse sin temor a ser descubiertos. Mariana respiraba con dificultad, pero había algo en su expresión que reflejaba alivio y determinación. Tomás, a su lado, sentía una mezcla de orgullo y preocupación, había presenciado la valentía de su vecina de cerca y sabía que su vida había cambiado para siempre al involucrarse en esta situación inesperada. Se sentaron juntos sobre unas piedras, descansando un momento. Mariana sacó nuevamente sus documentos y los revisó por última vez antes de guardarlos con cuidado. Cada papel, cada instrucción, era crucial para garantizar su seguridad y evitar ser localizada por quienes la buscaban.
Tomás observaba cada gesto, comprendiendo que lo que para él era un misterio, para Mariana era una cuestión de vida o muerte. La conexión entre ambos se profundizó, ya no eran solo vecinos, sino aliados en un momento crítico. Mariana comenzó a relatar con detalle cómo había llegado a esa situación. Había sido convocada por el ejército para cumplir con ciertas obligaciones que ella no podía aceptar por razones personales y éticas. No era solo un problema legal, sino un conflicto que tocaba su conciencia y su libertad. Tomás escuchaba atentamente, admirando su determinación. Cada palabra reforzaba la idea de que ella había tomado la decisión correcta para protegerse, aunque el riesgo fuera alto. Mientras hablaba, Tomás se dio cuenta de que Mariana no era solo una persona valiente, sino también extremadamente inteligente. Había pensado en cada detalle de su plan de huida, desde los caminos por los que debía moverse hasta la manera de evitar ser detectada. Su preparación y previsión eran impresionantes, y Tomás sintió un respeto profundo por ella. Nunca había imaginado que su vecina pudiera tener una vida tan compleja y tan cargada de desafíos que requerían tanta fortaleza. Después de un rato, Mariana guardó todo cuidadosamente y se levantó. Tomás hizo lo mismo, listo para acompañarla hasta un lugar más seguro en la ciudad. A medida que caminaban, ella le explicaba cómo había planeado cada movimiento, cada lugar donde podía esconderse temporalmente, y cómo debía mantenerse alerta sin mostrar miedo. La tensión seguía presente, pero ahora también había un sentido de propósito y estrategia compartido. Ambos estaban conscientes de la importancia de cada paso. Caminaron lentamente, revisando cada sombra, cada sonido, y asegurándose de no ser vistos. Mariana confiaba en la intuición y en su experiencia para moverse de manera segura, mientras Tomás aprendía a seguirla y a anticipar los peligros. Cada minuto que pasaba los acercaba a la seguridad, pero también los hacía más conscientes del riesgo que corrían. Tomás comprendió que esta experiencia estaba cambiando su forma de ver la vida cotidiana y que la valentía y la inteligencia podían aparecer en lugares inesperados, incluso en alguien que parecía tan reservado. Finalmente, llegaron a un pequeño edificio abandonado, pero seguro, donde Mariana podía descansar sin temor. Allí podrían planear los siguientes pasos para garantizar su seguridad y encontrar ayuda confiable. Mariana revisó nuevamente sus documentos, asegurándose de que todo estuviera completo y protegido. Tomás la ayudó a organizarlo, sintiéndose útil y comprendiendo la importancia de su papel. La colaboración entre ambos se había vuelto natural, y cada acción era un paso hacia la resolución de su situación. Mientras descansaban, Mariana habló sobre sus miedos y preocupaciones. No solo temía ser encontrada, sino también enfrentar consecuencias legales y sociales por sus decisiones. Tomás escuchaba con atención, ofreciendo palabras de apoyo y comprensión. La situación no era fácil, pero el hecho de poder compartir sus temores con alguien de confianza le daba fuerza. Ambos comprendieron que la confianza mutua era fundamental para superar ese momento crítico. Mariana comenzó a planear su próximo movimiento. Debía encontrar un lugar seguro en la ciudad donde pudiera permanecer hasta que la situación se resolviera. Tomás le ofreció su ayuda, dispuesto a acompañarla o apoyarla en lo que necesitara. La colaboración entre ellos era discreta pero efectiva, cada decisión estaba pensada para minimizar riesgos y asegurar que Mariana pudiera mantenerse fuera del alcance de quienes la buscaban. La estrategia que habían desarrollado era simple pero sólida, basada en precaución, observación y paciencia. A medida que avanzaba el día, Mariana comenzó a sentirse más confiada. La tensión no desapareció por completo, pero había un sentido de control que no había tenido antes. Tomás notó cómo sus gestos se volvían más seguros, cómo su respiración se relajaba ligeramente y cómo su mirada reflejaba determinación. Era evidente que la experiencia de huir, planear y actuar con cuidado la había fortalecido, y Tomás sintió un profundo respeto por su coraje y resiliencia. En un momento de silencio, Mariana se permitió mirar a su alrededor y respirar el aire del bosque. Tomás la acompañó en ese momento, comprendiendo que, a pesar del peligro,
había logrado mantener la calma y avanzar con éxito. La sensación de logro y alivio era evidente en su expresión, y él sintió una mezcla de orgullo y gratitud por haber podido estar presente para apoyarla. La experiencia compartida los había unido de una manera inesperada, creando un vínculo que iba más allá de la simple vecindad. Mariana comenzó a explicar que su objetivo final era llegar a un lugar seguro donde pudiera regularizar su situación y evitar cualquier conflicto futuro. Tomás escuchaba atentamente, ofreciendo ideas y apoyo cuando era necesario. La colaboración entre ambos era silenciosa pero efectiva, cada gesto y cada acción tenía un propósito claro. La tensión seguía presente, pero ahora también había un sentido de esperanza y dirección. Cada paso que daban los acercaba a una solución que les permitiría superar la situación de manera segura. Mientras caminaban hacia la ciudad, Mariana compartió más detalles de su vida y de las razones por las que debía huir del ejército. Tomás escuchaba con atención, comprendiendo que la historia que había comenzado como curiosidad se había convertido en una lección de valentía, planificación y resiliencia. Mariana había tomado decisiones difíciles, enfrentando riesgos reales, y su capacidad para manejar la situación demostraba una fuerza que Tomás nunca había anticipado. Finalmente, llegaron a un lugar donde podían descansar de manera segura. Mariana revisó sus documentos una vez más y los guardó cuidadosamente. Tomás la observó, comprendiendo la magnitud de lo que habían logrado juntos, habían superado un riesgo inmediato, habían tomado decisiones estratégicas y habían mantenido la calma bajo presión. La sensación de alivio era evidente, y ambos comprendieron que este momento marcaría un antes y un después en sus vidas. Mientras se acomodaban, Mariana reflexionó sobre la experiencia. Comprendió que, aunque el miedo había sido intenso, la planificación y la colaboración habían sido clave para mantener la seguridad. Tomás escuchaba, sintiendo una profunda admiración por su vecina. La experiencia les había enseñado lecciones importantes sobre la confianza, la valentía y la importancia de la estrategia en momentos de dificultad. Cada desafío superado había fortalecido su capacidad para enfrentar lo inesperado. Mariana y Tomás pasaron la tarde revisando sus próximos pasos y asegurándose de que todo estuviera preparado para avanzar hacia la seguridad definitiva. La tensión había disminuido, pero la conciencia del riesgo seguía presente. Cada decisión debía ser tomada con cuidado, y ambos comprendieron la importancia de mantener la calma y la prudencia en cada momento. La colaboración que habían desarrollado se había convertido en un apoyo fundamental para enfrentar cualquier desafío futuro. Al final del día, Mariana se permitió un momento de tranquilidad. Miró a Tomás y le agradeció por su apoyo, por haber estado presente cuando más lo necesitaba. Tomás, con una mezcla de humildad y orgullo, respondió que estaba feliz de poder ayudar y que había aprendido mucho sobre valentía y resiliencia gracias a ella. La experiencia compartida había creado un vínculo inesperado y profundo, y ambos comprendieron que la vida podía sorprender con desafíos que requerían coraje, estrategia y colaboración. Antes de despedirse, Mariana explicó que su objetivo era seguir avanzando hacia un lugar seguro y, eventualmente, regularizar su situación para poder vivir en paz. Tomás le ofreció seguir apoyándola en lo que necesitara, consciente de que la experiencia que habían compartido los había cambiado a ambos. La reflexión final de Mariana fue clara: la valentía no siempre significa enfrentarse al peligro sin miedo, sino planear, observar, actuar con cuidado y buscar ayuda cuando es necesario. Tomás comprendió que había aprendido una lección importante sobre la vida, la resiliencia y la capacidad humana para enfrentar situaciones extremas. A medida que la noche caía, ambos se prepararon para descansar, conscientes de que la seguridad temporal les daba tiempo para planear sus próximos pasos. Mariana estaba más confiada y Tomás más consciente de la complejidad que puede tener la vida de las personas a su alrededor. La experiencia los había unido, los había hecho más fuertes y les había enseñado que incluso en situaciones de riesgo, la prudencia, la valentía y la colaboración pueden marcar la diferencia.